Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Hay situaciones en la vida que son difíciles, que son angustiantes. Y hay una cosa curiosa, y es que cuando uno comienza a describir esas situaciones difíciles, la mayoría de personas coinciden en que se sienten como en una caneca donde echan aceite, de esas canecas gigantescas. Se sienten en medio de esa caneca, oscuro, y sintiendo el agua aquí, en el bordecito de la nariz, casi tocando la punta de la nariz. Es decir, es una situación donde hay oscuridad, donde no podemos movernos. El agua está a punto de asfixiarnos. Así se sienten esas situaciones de angustia, de dolor, de dificultad. En esos momentos que todos hemos vivido, uno no tiene capacidad de pensar. Está uno tan cansado, tan amarrado, tan cohibido, que no hay capacidad para pensar. Tampoco hay capacidad para decidir. Tumbo esta caneca, le doy cabezazos a la tapa. No se le ocurre absolutamente nada a uno para tratar de salir de esa situación, mucho menos para crear. Simplemente hay una capacidad que ya es innata, y es seguir respirando. Pero más allá de eso, uno está así, en esa caneca. Es más, las situaciones, cuando esa situación de la caneca es tan complicada que uno no tiene fuerza para hablar. Ya está tan baja la batería emocional, física, mental, que ni siquiera hay capacidad de comunicación. No hay capacidad de decir, tengo esta y esta situación. No existe ya esa capacidad en esa caneca. Queda uno, en términos muy específicos, queda uno en una completa parálisis. Y parálisis no solo física, mental, emocional. Queda uno completamente amarrado. La barca se está hundiendo, o la barca se hundió, y nosotros estamos adentro. Es más o menos esa descripción de esa situación tan aterradora que se presenta en la vida, en algunos momentos específicos de la vida. ¿Cuáles son esos momentos? Pues cuando le dice el médico a la esposa de uno, ¡hey! Su esposo no tiene cura. Señora, el cuerpo de su marido se va a deteriorar cada día más. No espere que él ni siquiera le vuelva a hablar, porque su mente y su cerebro se están comiendo como un queso gruyere. Lo mejor que le puede decir el médico a la esposa, ¿sabe qué, señora? Váyase con sus hijos y déjelo por allá, déjelo internado. Otra situación, las deudas crecen y son un taxímetro, y uno no alcanza a tapar una situación cuando ya han salido 4 o 5 más. El condenado a muerte, que ve a sus hijos pequeños, pero sabe que tiene una enfermedad terminal, o sabe que las amenazas que penden contra su vida finalmente van a llegar, se van a concretar. Esos momentos son momentos de sentirnos, en que nos sentimos abandonados a nuestra suerte. No nos abandonamos en nadie. Sencillamente sentimos que todos nos dieron la espalda, que nadie se acordó de nosotros, que nadie está pensando en nosotros, que vamos a perderlo todo, incluso la vida.
no vemos soluciones, ni caminos, ni la famosa luz al final del túnel. No se ve, porque estamos completamente amarrados y atados en una situación dolorosa y difícil. Cuando hay ese tipo de problemas, entonces a uno, alguien de repente le dice, oiga, confíe en Dios. Y entonces, en el mejor de los casos, con toda la dulzura de corazón, uno piensa, usted no está en esta caneca, yo sí. No me venga a decir que confíe en Dios cuando usted no está en esta caneca. Para usted no es fácil confiar. Usted está allá, tranquilo, feliz, con su vida completamente arreglada. Pues claro, para usted es muy sencillo decir confíe en Dios. Ah, pero ojalá estuviera usted aquí en esta caneca, con la nariz acá, y yo puedo hablar es porque tengo que voltear el pescuezo para poderle decir que usted ya no está aquí, o usted nunca ha estado aquí, porque normalmente esa es la condición humana, ¿no? Y es que uno está en esa situación, y como los demás ya pasaron por ahí, o Dios los bendijo y no van a pasar por ahí, entonces uno dice, usted no está aquí, entonces ¿cómo me va a decir que confíe en Dios? ¿Qué le pasa? Cuénteme una de vaqueros. Y pues resulta que confíe en Dios es una frase muy sabia. Puede ser una frase de compasión, puede ser una frase como estas de los encierros, cuando le dicen mi más sentido pésame, ¿sí? Cuando la gente está en problemas le dice, hay que confiar en Dios. Bueno, no importa, qué bueno que alguien le diga a uno que hay que confiar en Dios. Vamos a leer Romanos, capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Oiga, estoy con el agua hasta la nariz. No me venga a hablar de descendencia. Estoy con el agua hasta la nariz. No hay respuesta satisfactoria en el mundo. Esperanza contra esperanza. Las expectativas que hay en el mundo frente a la esperanza real, que es confíe en Dios. Porque ahí, en Dios, en Él y con Él, es que hay respuesta total, plena y absoluta. Y esa respuesta está más allá de toda esperanza. Está más allá de todas las evidencias que se presentan en el mundo. Claro, hay que creer en esperanza contra esperanza. Hay que creer en Dios contra las evidencias del mundo. Es la fe contra lo que uno ve con los ojos físicos, contra lo que uno oye, contra lo que uno siente, contra lo que uno ve en los números de la calculadora, contra lo que uno ve en las cuentas que se van amontonando en una carpeta sin poderse pagar. Contra eso hay que tener la esperanza concreta, que es la fe contra toda evidencia del mundo, es decir, la esperanza contra esperanza. La fe de Abraham era que Dios lo iba a multiplicar tanto como el número de estrellas. Y la evidencia del mundo, o sea, él sabía y confiaba en que eso iba a pasar. Tenía la esperanza, la fe en que eso iba a ocurrir. ¿Contra qué? Contra las evidencias del mundo. ¿Y qué decía el mundo? Usted está viejo, usted está hecho un guiñapo, ¿usted cómo se le ocurre que va a tener siquiera medio hijo? Y además del mundo, yo supongo que le decía, y si le nace un hijo, le va a salir enfermo, le va a salir con 100.000 enfermedades, le va a salir boquitorcido, con cabellera, eso sí, con cabellera, en fin, pero va a tener, ese muchachito va a tener muchas dificultades. Usted está viejo. Ahora, si no es capaz de tener un hijo, ¿cómo se va a considerar
usted que va a tener muchísimos hijos, tantos como el número de estrellas. ¿Qué le pasa? Y a nosotros, ¿cuántas veces nos dicen, ¿qué le pasa? ¿Usted cómo va a creer que en 6 meses va a tener tal situación positiva cuando durante 30 años ha tenido tantas situaciones negativas? Lo lamento, yo tengo esperanza contra esperanza. Esa es nuestra fe y esa es nuestra fortaleza. Amén. Pero estamos en el tanque de agua muchas veces. Y la evidencia es que nos vamos a ahogar. O sea, el agua sigue subiendo y la va sintiendo uno por los pelitos del bigote y va subiendo hasta acá y uno es tratando como de ver por dónde puede medio respirar. La evidencia es esa. Nos vamos a ahogar. La evidencia es que no hay médico que nos cure. La evidencia es que van a llegar a rematar lo que tenemos. La evidencia es que seguramente en unos días va a llegar el abogado con un tipo ahí con un computador a embargarnos alguna cosa o todo. La evidencia que nos da el mundo es que vamos a terminar viviendo debajo de un puente. Eso es lo que evidencia el mundo. Pero, ¿qué dice la fe? La fe dice, créale a Dios. Puede sonar insolente lo que voy a decir a continuación. Pero, si está en el tanque y uno le dice a alguien, créale a Dios, deje de pelear contra eso. ¿Qué puede perder si le cree a Dios? Es que no tiene nada que perder. O sea, ya tiene el agua ahí. Dios no le va a abrir más la llave. Que usted que le cree a Dios no le va a abrir más la llave. O sea, se está ahogando. ¿Qué pierde creyéndole a Dios? Por eso, las iglesias no son museos de gente perfecta, como decía el papá de Marcos Ubita. No son museos de gente perfecta o de figuras perfectas, sino clínicas de enfermos. Y claro, o sea, quien llega a una iglesia es que ya muchas veces no tiene nada que perder. Porque en lo que debería ser el primer recurso, Dios, se convierte en el último recurso después de pelear todas las guerras, perder todas las batallas, quedar diezmado el ejército, quedar diezmado el presupuesto y la salud acabada. El último recurso generalmente es Dios. Pero bueno, por lo menos buscan el contrato a las 4:45. ¿Recuerdan estos empleados que llegan, uno juicioso a las 8 de la mañana, otros llega a las 11 y el Señor los contrata y les paga lo mismo? Bueno, que lleguen a las 4:40. El que llega a las 4:40 también le van a dar su jornal y lo van a contratar. Qué bueno que se busca al Señor, así sea a las 4:45. Créale a Dios. Porque es que cuando uno está enfermo, también hay que buscar a Dios. Y no solo enfermo físicamente, enfermo emocionalmente. Porque las batallas de la vida dejan heridas. Y dejan huella. O si no, preguntemos de Jacob cuando se decidió a pelear por una bendición. A ver si no quedó aquí cojito. O aquí. El tipo quedó cojo. O sea, las batallas dejan heridas. Y las batallas financieras, las batallas por la salud, dejan temores a veces. Dejan heridas. Dejan miedos de, yo no quiero que me vuelva a pasar eso a mí. Es perfectamente lógico. Entonces, mucha gente llega a las iglesias con enfermedades emocionales, físicas, financieras, o todas juntas. Algunos llegan contentos y agradecidos porque Dios los ha bendecido. Bendito Dios por ellos. Pero normalmente la gente llega herida.
llega enferma. Y entonces Dios dice, crean en esperanza contra esperanza. Mejor dicho, póngale fe. Y deje de lado las evidencias del mundo. ¿Qué pierde? ¿Qué pierde? No pierde nada. Póngale fe. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Cristo es así de claro. No está diciendo de 7 de la mañana a 5 de la tarde lo imposible para los hombres de repente es posible para Dios. No. Está hablando en términos absolutos. Lo imposible para los hombres, lo imposible para las evidencias, eso es el trabajo de Dios. Eso es posible para Dios. Porque la salud se deteriora día a día. Y entonces, para Dios, ese es un asunto que Él va a solucionar. Ese es un posible para Dios. Es que puedo pensar menos. Ok, eso dice la evidencia del mundo. Pero para Dios, Él va a solucionar ese problema. Y Él ya ordenó que se solucionara ese problema. Porque el agua está tocándome la punta de la nariz. Eso dice la evidencia del mundo. Eso dice la esperanza del mundo o la desesperanza del mundo. Pero en Dios, la esperanza y la certeza es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es que las llamadas de los cobradores no paran. Y es que salgo a la calle y miércoles todo el mundo me mira Ajá, esa es la evidencia del mundo. Pero la realidad es que esa sanidad financiera también es posible para Dios. Es muy posible para Dios. ¿Que la nevera está vacía y no hay cómo llenarla? Ah, eso es lo que dice la evidencia del mundo. Pero en Dios, esa nevera va a estar llena, va a estar rebosante. Les tengo noticias, les va a tocar cambiar de nevera y comprar una más grande, porque no va a caber la comida que van a tener ahí. Es que no tengo trabajo y ya soy viejo. Eso dice el mundo. Pero Dios le puede conseguir un trabajo muy bueno y un trabajo que nunca se había soñado. Es que nadie me va a contratar con esta enfermedad. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? ¿Cuánta gente está buscando empleados? Necesito 40 esquizofrénicos periodistas. Yo quiero saber cuántos, pero a mí me contrataron. Cristo le responde a uno, todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Él le llena la nevera, Él le consigue trabajo, o le permite descubrir un talento que usted no sabía que tenía. Yo soy bueno para la ornamentación, pero resulta que un día se fue donde el amigo, ya desparchado y sin nada que hacer, se fue donde el amigo que es carpintero, y resultó un ebanista, pero formidable, un artista de la madera. Dios eso lo hace posible. No, yo nunca he hablado en público, pero tuve que salir ahí a la plaza, en la plaza de mercado a hacer algo, y me empujaron, y quedé así como, y comencé a hablar, y soy bueno, y la gente me escucha, y la gente me presta atención, y mi voz se difunde. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué cosa tan chévere! ¿Por qué no? Él le consigue trabajo, le permite descubrir un talento nuevo, y también Él lo sana. Sanidad y salvación van de la mano. La salvación es un proceso de sanación. Cuando uno lo sana, Dios, es porque lo ha limpiado, porque nos ha renovado, porque hemos muerto al pecado y hemos sido sepultados y salimos y creemos y le ponemos fe y le ponemos ganas a eso que Dios, con lo que Dios nos está bendiciendo. Pero póngale ganas a su fe. Échele ganas, como dicen los mexicanos. Sepa que la respuesta ya está en camino.
A Daniel se le demoró 21 días la respuesta, pero porque es que había muchas cosas ahí que estaban frenando la respuesta, pero la respuesta la mandó inmediatamente Dios. ¿Sí? Sepa que el mundo no puede decir lo que se le antoje. El mundo puede decir, usted está enfermo. El mundo puede decir, usted no va a salir nunca de ese fracaso. El mundo puede decir, usted nunca va a salir de su situación difícil económicamente. El mundo puede decir, su matrimonio va de mal en peor y tiende a empeorar. El mundo puede decir, sus hijos van a estar peor de lo que están hoy. Eso puede decirlo el mundo, que diga lo que se le antoje. Esa es la desesperanza que vende el mundo. Las evidencias pueden ser contundentes para que usted pueda pensar en ese tanque en determinado momento. Es imposible que yo salga de aquí. Pero el que está en la fe lo sabe. Para Dios todo es posible. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 4 versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham sabía que en Dios todo es posible. Abraham sabía que la fe es una llave. ¿Y qué hace esa llave de la fe? Abre las puertas de las promesas. Las activa. La fe activa esas promesas. Y miren lo que dice Jesús al respecto en Mateo, capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Amén. Si está en el tanque, solo piense una cosa. ¿Acaso Jesús miente? Piense en eso, en esa sola pregunta. ¿Jesús mintió cuando dijo esto? ¿Jesús miente? ¿Dios miente? Recuerde que Dios no es hombre para mentir. ¿Será que malinterpretaron a Jesús? ¿Que manipularon sus palabras? Aquí está diciendo que la fe, esa fe grande como una semillita de mostaza, es capaz de mover montañas. Que esa fe hace que nada nos sea imposible. Nada os será imposible. Siempre hay que tener claro que Jesús no se enredaba con discursos complicados. El que más sabe es el que más baja su discurso para que todo el mundo lo entienda. Amén. ¿Sí? Y entonces, ¿será que malinterpretaron a Jesús? ¿Será que manipularon ese libro que llaman Biblia y entonces pusieron eso para que esos borregos sigan ahí detrás de él? Pues no. El que tenga fe como un grano de mostaza va a mover montañas. Puede mover montañas. Amén. Nada será imposible para quien tiene fe. Porque el que tiene fe se abandona al que todo lo puede. Yo no puedo resolver nada. O sea, si estoy en un tanque, es la mejor descripción de lo que nos pasa normalmente en la vida cotidiana. ¿Usted se cree fuerte? Muy de mala, porque la vida le va a demostrar lo débil que es. Pero si soy débil y me abandono al que todo lo puede, Él me resuelve la situación. Dios actúa contra todas las evidencias y nos abandonamos en aquel que nos garantiza la victoria. Y puede que la victoria la veamos como se acaba la enfermedad, o se acaban los momentos difíciles en mi familia,
o se acaban los momentos complicados con mi esposa, o se acaba la situación absolutamente terrible económicamente. Sí, es muy posible que todo eso ocurra. Es muy posible que Dios sane su matrimonio, restaure su matrimonio. Es muy posible que Dios escuche las oraciones suyas como padre y sobre todo suyas como madre y enderece el camino de sus muchachos. Es muy posible que Dios los lleve a abundancia. Y en Dios no es solo abundancia, es sobreabundancia. Amén. ¿Sí? Pero también es posible que la historia ante las evidencias del mundo pare ahí. Es muy posible que la enfermedad también se lo pueda llevar. Nos vamos, muchacho, porque la historia tiene un final feliz en el reino de los cielos. Puede que la prosperidad financiera no venga como a usted se le ocurrió, como usted se la imaginó. Puede que no venga en una casa de 6 habitaciones, 7 baños, 8 vestieres. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios suple absolutamente todas sus necesidades y nunca lo va a dejar avergonzado. Amén. Eso es una historia con final feliz. Amén. Entonces nos abandonamos en quien promete la victoria. ¿En serio nos prometió Dios la victoria? Sí. Pues sí. No solo eso. Hay muchas promesas para usted. ¡Ay, qué chévere! Hay muchas promesas para mí. Y las promesas, y la fe activa esas promesas. Y Dios tiene promesas para mí, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo hago para activarlas? ¿Cómo las descubro? Pues, hombre, a ver, en Romanos 10:17 está la respuesta a ese mecanismo en el que la fe activa las promesas de Dios para nuestras vidas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. En el tanque, con el agua a la nariz, conozca la palabra de Dios. ¿Qué pierde? Recuerdo hace muchos años que llegó un amigo y me regaló de cumpleaños una Biblia. Él y su esposa me regalaron una Biblia. Ah, y su hijo también. Ahí dice, me regalaron una Biblia. Ok, es que estaban activando el proceso para el cumplimiento de las promesas. Para la activación de la fe, estaban poniendo la parte que se podía poner para que se activara la fe y se cumplieran las promesas. En el tanque con el agua, conozca la palabra. Escuche la palabra. Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por el oír la palabra de Dios. Y la posibilidad de oír y la posibilidad de afianzarse en la palabra viene de Él. Amén. Él es el que pone la dosis de fe en cada corazón. Y si se es fiel en lo poco, en esa poquita fe, se es fiel con esa poquita fe, ¿qué es lo que Dios promete? Porque fuiste fiel en lo poco, te daré mucho. Amén. Y yo no necesito imperios, no necesito escoltas, no necesito dinero, no necesito salud, no necesito nada distinto a tener fe. Y si me amplía la medida de fe, con eso lo tengo todo. Amén. Es el poder de poderes que Dios ha instituido para nuestras vidas. Sepa que las situaciones difíciles se presentan, que son monstruos que amenazan con destruirnos. Pero en la fe, esos monstruos son empequeñecidos. O sea, la fe hace como si los pasara un rayo y esos monstruos grandes cogieran y ¡fum!, se redujeran. Y quedaran así chiquiticos, como una hormiguita. Y esos monstruos que se veían grandes y amenazantes, de pronto aparecen así. ¡Claro! Eso es lo que hace la fe. La amenaza es eliminada. Vamos a leer, por favor, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Eso está contándolo Pablo en una de las tantas situaciones difíciles, complicadas que tuvo durante su apostolado. Y ya estaba condenado a muerte. Ya mejor dicho, lo iban a crucificar, o lo iban a colgar, le iban a hacer alguna cosa de eso. Pero, pese a la condena a muerte, él sabía, estaba seguro que ahí estaba actuando Dios. Podemos tener una sentencia de muerte, podemos estar a pocas horas de perder la vida. Al abandonarnos en Dios, al activar nuestra fe, al coger y desenterrar el granito de mostaza de fe que tenemos en el corazón, porque genéticamente tenemos el granito. Estoy hablando de ciencia, tenemos el gen de la fe. Si activamos ese granito de mostaza y somos fieles a ese granito, con ese granito de mostaza que nos dio Dios, Dios va a hacerlo crecer. Al abandonarnos a Dios, Él responde. No nos abandonemos equivocadamente a nuestras habilidades y talentos. ¡Aleluya! No. Fortalezcamos nuestra fe en el que todo lo puede. Fortalezcamos nuestra fe. ¿Y cómo fortalecemos la fe? Al oír, al leer, al compartir la palabra de Dios, al compartir las promesas. Porque uno en el tanque, si uno conoce la palabra, se olvidan las promesas. Uno está tan concentrado en que el agua ya está aquí, que a uno se le olvidaron las promesas, se le olvidaron las situaciones, se le olvidó la presencia de Dios, se le olvidó todo. Pero qué bueno que alguien llegue a recordarle algo tan simple como: Él confíe en el Señor, Él lo fortalece, Él lo saca, y en Dios nada es imposible. Amén. Amén. Te alabaré.